Mérida, Playa del Carmen, Paraguay, Bogotá. Muy bien, transmitiendo directo en Facebook. Vamos a ver en dónde se está transmitiendo. ¿Por dónde está saliendo, Dani? La página del Congreso. Perfecto, de ahí la paso al Facebook. Vamos a ver en dónde se está transmitiendo. ¿Por dónde está saliendo, Dani? Listo. Ya. Bueno, pues muchas gracias, maestra Sonia Teruel. Estamos muy felices de tenerte entre nosotros y si tú no tienes inconveniente, a la hora que desees comenzar, para nosotros está bien. Pues comenzamos, ¿no? Y así la gente se irá conectando. Bueno, honrada, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les resulte interesante esta presentación que les voy a hacer. Tiene el objetivo un poco de primero situarnos en dónde estamos, en toda esta situación, cuáles son las tendencias ahora de este post-COVID, qué están pensando las plataformas internacionales, los cambios de estrategia y después el rol tan importante que tiene el guía en todo esto, ¿no? Pues bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve todo bien. ¿Lo ven? Se ve todo perfecto, muy bien, maestra. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias de nuevo. Como comentaba Rosalba, perdón, yo no sé mucho de títulos así. Es más cercano. Pues yo, aparte de esas cosas que comentaba ella, llevo un montón de años en la industria turística, ¿no? He estado en diferentes rubros, ¿no? Desde España a Inglaterra y después llegar a México, porque siempre me ha interesado mucho saber qué pasa en el mundo, ¿no? Cómo se mueve, ¿no? Desde grandes turoperadoras hasta cadenas hoteleras, hasta los negocios más chiquitines, asociaciones y demás, como para entender un poco qué está pasando en el mundo y cómo se maneja el turismo, ¿no? Hasta que finalmente ya me encaminé en lo que era mi pasión, ¿no? Que es el turismo sustentable y al que orgullosamente me dedico hoy en día más hacia la transición de ir un paso más allá, ¿no? Que es el turismo regenerativo. Muchos me conocen por Totonal también, ¿no? Algunos por el Congreso de Guías del año pasado, ¿no? Espero que estuvieran allá muchos de ustedes. Otros me conocen por Totonal, ¿no? Porque pues, antes también yo hacía, además de la gerencia general, también trataba un poco con clientes, diseño de producto y demás, entonces hablaba mucho más también con aliados locales. Ahora ya hago eso un poquito menos, lo hago desde otro lugar, ¿no? Entonces, ¿de qué quiero hablar hoy un poco para que tenga un poco de estructura esta presentación y ustedes sepan, ¿no? Qué es lo que viene? Hablar un poquito de Totonal Viajes, así por encima de quiénes somos, ¿no? Para aquellos que no nos conozcan. Estas tendencias que les comento del sector turístico pre-COVID y post-COVID. Las estrategias de estas plataformas internacionales, trabajamos con muchas de ellas nosotros. Comenzar a hablar ya de los guías como parte fundamental de la cadena de valor, ¿no? Que son indispensables, son muy, muy importantes. Después hablar un poco de los retos en la profesionalización de los guías, no solo en México, sino en Latinoamérica en general. Y cómo nos nació esta idea para crear una certificación oficial, ¿no? Que les hablaré un poquito de todo ese proceso, ¿no? ¿Qué es una certificación de personas? ¿Qué diferencias hay entre un distintivo, un reconocimiento y una certificación? Porque es algo que muchos no saben, yo incluso tampoco lo sabía, ¿no? Un tiempo atrás. ¿Cuáles son los requerimientos para crear y operar un estándar certificado? ¿No? Que no es una cosa que sea tan fácil tampoco crearla. Y hablar un poco pues, de ese proceso, ¿no? de creación y la prueba piloto que hicimos y ya los siguientes pasos. ¿Ok? Entonces, si estamos listos, ya doy comienzo a esta presentación. Yo creo que dejamos preguntas al final. Si en un momento dado a lo mejor les preguntaré alguna cosa, el problema es que no puedo ver el chat. Desde aquí me he dado cuenta de que no tengo visibilidad, pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Entonces, bueno, empezamos a hablar un poco de Totonal. Bueno, vamos a ver, no sé si puedo, sí, hacer esto más pequeñito.
Bien, nosotros, bueno, Totonal es una palabra en náhuatl que significa nuestra energía, nuestro sol, nuestro espíritu. O sea, como ven, empezó de una forma muy profunda y muy espiritual, ¿no? Con mucho significado. Nacimos en el 2010 y esto fue pues, fruto de un sueño para ayudar a las comunidades rurales a preservar su cultura y ecosistemas a través del turismo responsable, ¿no? Nunca masificado. Entonces, eso es lo que me gustaría recalcarlo porque nosotros somos una empresa con muchísima ética y mucha responsabilidad, ¿no? Y cada persona que se ha ido uniendo a nuestro equipo, siempre hemos sido muy cuidadosos con las energías que se unían a este equipo, ¿no? Para que realmente compartiéramos estos valores, ¿no? Y al final se perdiera esta esencia y este compromiso que tenemos nosotros, ¿no? Somos un equipo internacional, ¿por qué? Pues también por un tema estratégico, ¿no? Porque trabajamos mucho con mercado internacional. Ahora ya obviamente estamos cambiando un poco la estrategia, ¿no? Como todos tenemos que hacer en estos momentos. Pero sí trabajamos con mercado pues muchísimo de Europa, francés muchísimo, algo español, inglés, de Alemania, empezamos muy fuerte a trabajar también con Alemania, Holanda, Australia también, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Es como nuestro mercado más fuerte, ¿no? Y donde encontramos realmente pues, un perfil de personas que estaban de verdad interesados en conocer esta cultura y esta cultura y esta naturaleza, ¿no? Que nosotros queremos destacar de México, ¿no? Porque ese es lo que nosotros queremos hacer, lo que hemos hecho desde el inicio, es dar luz a esos emprendimientos y esas cooperativas rurales, ¿no? Que tienen entornos increíbles, que tienen proyectos increíbles y que no tienen visibilidad, ¿no? Realmente porque pues, sabemos que lo que prima y lo que es más popular en México es más la parte de sol y playa, ¿no? Del todo incluido, del turismo un poco más masificado, ¿no? Entonces nosotros hemos querido ir mucho más a la parte pues menos conocida, más como se le dice, ¿no? Fuera de los caminos trillados y demás. Trabajamos con más de 45 comunidades rurales y 237 proveedores locales en distintas regiones, sobre todo centro y sureste del país. Un pilar muy importante en nuestra organización es la educación para la sostenibilidad, o sea, mucha sensibilización al viajero, ¿no? Y también fortalecimiento de capacidades. Hemos hecho mucho trabajo también pues, para preparar al aliado local para que pueda recibir visitantes, pero no solo de nuestra parte, sino que ellos por sí mismos también tengan esta capacidad de recibir visitantes de otros lados, ¿no? Entonces nos hemos preocupado mucho y ocupado para que ellos estuvieran un poco al día de toda esa preparación que tenían que tener, ¿no? Bien, como les decía, ¿no? Para nosotros el tema de la sustentabilidad ha sido real y siempre hemos querido demostrar que una empresa puede ser económicamente sostenible haciendo las cosas bien, ¿no? No hace falta hacer las cosas mal para ganar dinero. Realmente sí se pueden hacer las cosas bien y todos podemos ganar, ¿no? Y haciendo un comercio justo y haciendo las cosas de forma ética, todo el mundo puede ganar y salir beneficiado, ¿no? Entonces, nuestro foco es que siempre el visitante que llegue a México produzca o tenga un impacto muy positivo en el destino, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos sido reconocidos pues, por estos, ¿no? Fuimos, por ejemplo, el premio Entrepreneur y Facebook, ¿no? Nos quedamos entre los 20 emprendedores sociales pues, que han cambiado México, que están cambiando México, ¿no? Según decían. Después fuimos finalistas en el reto de Fiturnext también, ¿no? De la Feria Turística de Madrid. Entre más de 250 proyectos quedamos en los 12 finalistas, fuimos la única empresa mexicana. Y después, aparte, pues estas certificaciones, ¿no? Que tenemos, pues, de Rainforest Alliance fue la primera certificación que nos sacamos, después fue Travel Life, después también somos empresa socialmente responsable. Siempre nos hemos enfocado mucho a demostrar también que estamos haciendo las cosas bien y poder tener esa visibilidad, ¿no?
Porque inicialmente decíamos, bueno, es que nosotros ya hacemos las cosas bien realmente, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar ahora sacándonos certificaciones? Pero la realidad es que el mercado lo tiene que saber, ¿no? El mercado necesita ver que tú has adquirido ese compromiso, ¿no? Y que has pasado por todo un proceso para sacarte esa certificación, quiere decir que realmente tienes el compromiso. O sea, quien tiene una certificación de Rainforest, por ejemplo, sabe que es súper difícil, ¿no? Realmente es un trabajo muy, muy, muy duro, ¿no? Entonces es un reflejo de ese compromiso. Nuestras experiencias, bueno, pues nosotros co-creamos experiencias con nuestros aliados locales, en las que se da pues esa relación especial entre el visitante, la comunidad y este entorno, ¿no? donde está la comunidad. Y esto ahora lo estamos trabajando mucho más profundamente con la regeneración, ¿no? El tener esas tres relaciones. Esta co-creación es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cada vez que trabajamos con un aliado local y nos dice, no, pues tú dime lo que quieres ofrecer y yo lo ofrezco, ¿no? No, pero queremos que tú nos digas qué hay en tu destino, ¿no? Tú eres el experto en el destino, ¿no? Y al final el guía es experto en su destino. Entonces vamos a co-crear esto, ¿no? Ilumínalos y dinos qué realmente se puede ver y hacer, ¿no? En este lugar. Y nos consideramos pues guardianes y promotores de la cultura y diversidad del destino. Bien, tendencias en el sector turístico, pre y post-COVID. Bueno. Pre-COVID las tendencias ya iban muy encaminadas a que el viajero cada vez tenía un poquito más conciencia, ya estaba pidiendo más destinos sostenibles, los destinos ya se estaban pues poniendo las pilas, por decirlo así de una forma informal, ¿no? Destacándose pues, por tener muchas prácticas de sostenibilidad y demás. Y también el viajero se está volviendo mucho más experto y más exigente, ¿no? Demanda mucha más información, tener mucho más control sobre la experiencia, interacción y mucha más personalización, ¿no? Ya estamos recibiendo un viajero muchísimo más exigente, que pide información detallada, que tiene pues tanta experiencia y ha viajado mucho, ¿no? Sobre todo los viajeros que nosotros recibimos, que de verdad quiere algo muy innovador, muy diferente y un trato muy exquisito, la verdad. Entonces nosotros hemos ido evolucionando de esta forma y al final pues realmente el trato que se le da al cliente es muy personalizado, ¿no? Y pues por ejemplo el diseño de una experiencia hoy en día no es como antes, ¿no? Hay que poner muchísimo más detalle, la gente quiere saber, ¿no? No solamente pues, una lista de un itinerario con horas, ¿no? A las 9 haces esto, a las 10 haces esto, no, es más de, no, pues vas a vivir esto, ¿no? Vas a llegar a este lugar y te va a recibir esta persona, ¿no? Es más como de storytelling y así, ¿no? Sí han surgido como comunidades más comprometidas con este desarrollo y gestión de la experiencia. Ha habido un aumento de proveedores de información terciario, ¿no? Pues han surgido muchos estos papeles, ¿no? Pues de bloggers y así, ¿no? Personas que te piden hacer un viaje pues para después contarlo, ¿no? Dentro en sus blogs o en sus plataformas de comunicación. Y lo que hablaba pues de la calidad, ¿no? Se exige mucha calidad. Desde el momento en el que te escriben, y aparte nosotros siempre ha sido algo que hemos tratado de mediar mucho en cuanto a la rapidez que exige este mercado en la respuesta con el ritmo un poquito más ralentizado que se tiene localmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mediar en este sentido, ¿no? Por eso muchas veces muchos que nos conocen, o sea, somos muy pesados en cuanto a ver qué podemos tener ya sin tener que estar preguntándote cada vez, ¿no? Para ya decir, no, este es tu producto y ahí lo tenemos y hacemos ahí como el rompecabezas y demás, ¿no? Bueno, y eso, y después en el proceso de contratación, la parte legal, muy importante tenerla muy bien, el seguimiento cuando ya pues, han realizado todo su pago, o sea, que todos los servicios se hagan a tiempo y forma, que eso es un reto fuerte para nosotros. Tuvimos que implementar muchísimos procesos para asegurarnos de que ningún despistado se olvidara de que tenía de repente un tour, ¿no? Que nos ha pasado muchísimo.
y pues ese tipo de temas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahora en el post-COVID? Bueno, hay un apunte que me gustaría hacer aquí, en la llegada esa del COVID, ¿no? Tan inesperada para todos, pero realmente ha sido algo que no tenía que ser tan sorpresivo, ¿no? Por ejemplo, hablaba Luis González Reyes de Ecologistas en Acción, ¿no? Él decía que ha llegado en un contexto de crisis sistémica brutal el COVID, ¿no? Crisis climática, pues, ecológica, energética, migratoria y demás. Entonces, que un virus realmente venga a trastocar potencias mundiales habla de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y eso es así, ¿no? Entonces, se ha puesto mucho a prueba nuestra resiliencia, especialmente en Latinoamérica, porque nos hemos dado cuenta que estamos pues, bastante desamparados, ¿no? Entonces él nos decía, ¿no? Explicaba que no es una crisis abrupta en realidad, ¿no? Dentro de ese modelo económico que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, el panel intergubernamental del cambio climático ya hablaba hace tiempo de una ampliación de riesgos de pandemias, ¿no? Pues por toda la deforestación y demás. Entonces esto quería hacer esta anotación porque sí es algo que podría ser ya nuestra nueva normalidad en el futuro, o sea, que podríamos esperarnos más pandemias, más virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos tiene que hacer cambiar mucho nuestra forma de trabajar, ver pues, cómo podemos ser más resilientes, ¿no? Un estudio de Google, y esto también fue a raíz de varias reuniones que hemos tenido con plataformas internacionales que tienen también acceso a este tipo de estudios y demás. Entonces, en comparación al 2019, el consumidor tenderá a, pues obviamente ya lo sabemos, comenzará con viajes domésticos, ¿no? Que se les llama staycation. Y los que son más intrépidos buscarán vuelos internacionales, ¿no? A un destino menos masificado. Pero generalmente la gente va a viajar un poquito más en destinos más cercanos. Otra cosa es, por ejemplo, el turista que estamos recibiendo a lo mejor en Cancún, que son a lo mejor estadounidenses que se van a encerrar a un resort todo incluido, ¿no? Y ahí se van a quedar, ¿no? Pero la tendencia general de estos viajeros es esta que comento. Los consumidores reservarán menos viajes organizados, o sea, está habiendo esta tendencia de que la gente quiere viajar de forma más independiente, con un coche rentado, reservando pues, todos estos servicios, ¿no? De forma un poco más separada. ¿Por qué viajarán? ¿Cuál va a ser su motivo de viaje? Pues bueno, van a querer liberarse de todo este tiempo que han pasado encerrados y revivir pues, todo aquello que les cautivó, ¿no? el cuerpo y mente en un momento dado, y además todas esas fotografías, videos, todo lo que han estado viendo en este periodo, ¿no? ¿Cómo viajarán? Bueno, como comenté, primero viajes más cercanos, pero además se ha visto, ¿no? en esta encuesta, y no es la única que veo sobre tendencias internacionales, o sea, ya se está pidiendo muchísimo, ¿no? Y la gente tiene mucha más esa conciencia. Yo creo que una parte importante ha sido cómo se han dado cuenta de que la naturaleza se ha regenerado muchísimo al estar todos en confinamiento. Entonces, viajar más sosteniblemente e incluso pues, regenerativamente, con una inversión mucho más profunda en la naturaleza, viajes para regenerar el alma, desconexión, slow travel y educativos, ¿no? Esa es mucho esta tendencia. Cambios en el comportamiento de la sociedad. Bueno, ya sabemos que lo virtual se vuelve mainstream, o sea que tenemos que estar todos muy ya acostumbrarnos muchísimo a la parte virtual. Yo sé que a muchos no nos gusta esa parte, ¿no? Pero sí va a ser importante, ¿no? Que nos pongamos más al día y nos pongamos creativos, sobre todo en la parte virtual. También cadenas de valor más cortas, quitando a muchos intermediarios, ¿no? Se va a hacer un consumo más local. Sí va a haber inicialmente cierta sensibilidad al precio, y esto pues, nos guste o no es así. Eso no quiere decir que haya que abaratar muchísimo el servicio y perder, pero sí es algo que pues, tenemos todos que trabajar juntos, ¿no? Para esto. Los países destinos tendrán puntuación por nivel de riesgo, y eso sí lo ven los viajeros a nivel internacional. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos
nosotros también cuando damos el servicio, que realmente se vea que estamos teniendo muy en cuenta todas estas medidas que se están exigiendo a nivel internacional, ¿no? Se tendrán en cuenta las certificaciones, se evitarán los lugares masificados y pues se exigen condiciones de reserva más flexibles. Esto es, pues es así, ¿no? Al punto que si realmente ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Los viajeros que están ya empezando a preguntar si no se les dan unas condiciones un poquito más adaptadas a la situación actual, pues prefieren no viajar en este momento, ¿no? Los segmentos, si voy muy rápido y tal, me avisan, ¿no? Entiendo que... Los segmentos... ahora cambia un poquito, por ejemplo, nosotros tendríamos a trabajar con un viajero un poco más mayor, ¿no? Ahora estos tienen un poquito más miedo, ¿no? Por temas de contagios y demás, entonces van a estar viajando más los jóvenes, millennials, solos, parejas y familias con niños, ¿no? Y después ya más mayores y grupos de amigos y familia. El sector que tendrá una recuperación más lenta van a ser pues tipo cruceros, ¿no? Por el tema de tener tantas personas en un lugar cerrado. Pero el que tendrá la recuperación más rápida será el online travel. Entonces, es lo que les comentaba también de lo virtual, ¿no? Pues Airbnb, que ha sufrido muchísimo ahora, pero está sacando nuevas estrategias, Get Your Guide, o sea, todos estos portales están lanzando experiencias virtuales, entonces esto es algo a considerar. La tecnología no solo jugará un papel fundamental de cada viajero, sino como organización interna también en el destino. O sea, cómo nos apoyamos con tecnología para hacer que nuestra operación sea mucho más eficiente. ¿Okay? Y en eso estamos trabajando nosotros también en este momento. Se viajará menos, pero cuando se hará con un propósito más profundo. Se piden y se siguen pidiendo viajes a la medida, con un trato muy personalizado, más exigencia en la calidad del servicio y preparación, más conexión con la naturaleza, experiencias mucho más auténticas y significativas, de la sostenibilidad a la regeneración, de experiencias, lo que llamamos experiencias a la transformación, ya se pide como se da un paso más, un escalón más. Y la interpretación del patrimonio juega un papel súper importante en esto, y de esto hablaré un poquito más adelante. Bueno, estrategias de plataformas internacionales. Bien, las plataformas internacionales en estos momentos están estudiando muchísimo su mercado, ¿no? Ellos también han sufrido bastante todo este proceso, pues todo lo que nos pasó con todas estas cancelaciones y demás, litigios de viajeros y demás. Entonces, lo que ellos están haciendo ahora es viendo muy bien qué mercado van a tener y cómo pueden enfocar todas sus estrategias hacia allá, ¿no? Entonces, se están enfocando mucho en turismo doméstico. Entonces, pues algunas de las plataformas internacionales con las que trabajamos primero van a incentivar los viajes dentro de, por ejemplo, si es en Europa, pues en Europa y demás, mientras se están preparando para el internacional, ¿no? Están pidiendo un rediseño de viajes para que sean más innovadoras y que sean pues, en zonas como un poquito más aisladas. Y se están ya sacando y están viendo de sacarse certificaciones en sostenibilidad, ellas también, ¿no? B Corp, por ejemplo, es la que estoy notando ahora que es súper popular. También es Travel Life, que nosotros la tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos han dicho muy claro ellos, ¿no? Tanto plataformas como agencias internacionales? Van a exigir la máxima calidad en el viaje, o sea, van a hacer muchísimo monitoreo de opiniones de los viajeros. Por tanto, mucha más profesionalización es necesaria, ¿no? En el momento en el que ellos vean que tus reviews, ¿no? Tus opiniones no están al nivel de otras, te van a ir sacando, ¿no? O sea, allá van a poner arriba los que de verdad tengan un servicio excelente, ¿no? Y el viaje debe ser sostenible. O sea, esto también nos lo han dejado muy, muy, muy claro en cuanto a cómo se debe cuidar cada aspecto del viaje, y también se le va a pedir retroalimentación al viajero. Entonces, ellos van a destacar aquellas empresas que tienen mayor compromiso con la sostenibilidad y que evidencian qué acciones toman en cuanto a la sostenibilidad y regeneración.
adaptación a políticas de reserva y cancelación. Y asegurarse, por supuesto, y este webinar no va del COVID en realidad, o sea, sí, claro que está presente, ¿no? Y que tenemos que prepararnos, pero nosotros, por ejemplo, nos hemos preparado muchísimo creando un manual de gestión post-COVID, un protocolo de actuación, formularios que ya vamos a enviar al viajero para respaldarnos un poco. Entonces, ellos se deben asegurar que localmente se están tomando todas las medidas, Entonces, es importante que si nosotros estamos adquiriendo ese compromiso, que nuestros aliados locales también sean representantes, embajadores y digan, por supuesto, ¿no? O sea, todos somos un equipo y estamos todos trabajando, o sea, hacia ahí, en ese camino. Y ahora, pues bueno, los guías, que son los protagonistas, ¿no? Realmente aquí. Guías como parte fundamental de la cadena de valor. Bueno, habilidades que tiene que tener un guía, ¿no? Las básicas, sabemos que son excelentes habilidades interpersonales, ¿no? Muy buena presentación, habilidades de comunicación, que tenga mucho entusiasmo, ¿no? Que tenga buena habilidad de planificación también y organización, ¿no? De cómo organizar su tour, que tenga también, que sepa reaccionar, ¿no? A cosas inesperadas y demás, que tenga esas habilidades, ¿no? Obviamente que tenga interés por la historia, la cultura y conocimiento, eso no falta ni decirlo. Que tenga vocación de servicio, no todos lo tienen, ¿eh? Eso sí es una habilidad básica, pero no todo el mundo la tiene. Que tenga dominios de otros idiomas, ¿no? Que muchos guías en este país sí tienen dominio de otros idiomas, pero también los hay que no. Hay que ir renovándose, los idiomas se olvidan y yo lo digo número uno por experiencia, ¿no? Que si no lo vas practicando y no te vas renovando, pues finalmente pierdes soltura, ¿no? Y a veces no puedes transmitir ciertas cosas que son importantes. Y tener el objetivo de mejorar la experiencia, el disfrute y el conocimiento de la oferta del país, ¿no? Pero ¿cuáles son las habilidades deseadas, ¿no? Bueno, pues que se comprometan con la gente, ¿no? Es muy importante la parte del compromiso con las personas, ¿no? Que estás atendiendo. Ajustar el contenido informativo a su tour para adaptarse a cada grupo. Esto tiene mucho que ver con la interpretación del patrimonio también, ¿no? Porque no es solamente interpretar el patrimonio cultural natural que estás viendo a tu forma o dices, no, esto es así, no, pero tiene que adaptarse esa interpretación y ese contenido se tiene que adaptar al grupo que tienes delante, ¿no? De eso se trata también. Mostrar iniciativa, tener esta habilidad de gestionar también la cadena de valor, ¿no? Que tengas de verdad muy, bueno, aquí lo he repetido, vocación de servicio yo creo que es algo básico. Convicción en el destino, entusiasmo, mucho sentido de pertenencia también. Y compromiso con la preservación de la cultura y el medio ambiente. O sea, un guía tiene que ser de verdad embajador de eso y guardián de eso, ¿no? Tiene que saber, ¿no? De una forma siempre pues muy amable y tal, pues sensibilizar al turista y hacerlo algo muy entretenido, muy divertido, pero siempre con eso muy claro, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. No es que haya que hacer todo lo que el cliente diga, aunque sea insostenible, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de hacer esa parte, ¿no? Bueno, entonces, el rol del guía es fundamental, ¿no? Fundamental, como decía. Si es contratado por una operadora, por ejemplo, en nuestro caso, pues obviamente el guía es la persona que nos representa a nosotros y representa el destino y puede cambiar total y absolutamente la experiencia. Puede hacer que sea de una experiencia pésima a una experiencia maravillosa. Incluso cuando hay algún inconveniente en el viaje o hay algo, si es un buen guía, él va a saber darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces, no es tarea fácil ser guía. Yo, mis respetos porque es una profesión bien complicada. O sea, no cualquiera puede ser guía. Ni siquiera personas que... ahora hablaré también un poco de más estudios y demás, pero sí hay guías ahora cada vez más preparados, ¿no? Y hay de repente pues, personas que vienen de otros rubros que se están metiendo guías, ¿no? Y eso es maravilloso, a nosotros nos encanta, ¿no? Pues decir, además este guía es historiador, ¿no? Pues antropólogo y demás.
Pero ojo, no todos ellos saben ser guías también, ¿no? No solamente porque tengas una licenciatura o una maestría vas a hacer un buen trabajo siendo guía, porque tienes que saber transmitir esa información y tener esa vocación también, ¿no? Esas ganas de tratar con el viajero y demás, ¿no? Si no haces una interpretación del patrimonio correcta, el visitante no va a recibir el impacto que tiene que recibir, ¿no? Y ahora también estamos hablando un poco de experiencias transformadoras. Entonces, por eso la parte de interpretación del patrimonio nosotros comenzamos a indagar mucho más en el tema, ¿no? No solo tiene que tener conocimientos profundos del patrimonio natural y cultural, eso es algo que ya asumimos que todos tienen, ¿no? Sino que tienen que tener otras habilidades y aptitudes, ¿no? Y tener una excelente calidad de servicio. No saben qué tranquilidad es cuando hacemos equipo con un guía que tiene un súper compromiso, que sabemos que nos podemos quedar tranquilos de que cualquier cosa que pase se va a encargar, ¿no? Que no va a decir, bueno, aquí acabó mi jornada, yo ya no me ocupo de esto, o cuando alguien se pone un poco difícil, como que no quiera, se desentienda, o que no se preocupe de un poco de la cadena de valor, ¿no? Que pues toda la cadena que hay alrededor, eso es muy importante, ¿no? Para un operador el tener pues así un guía en el que pueda confiar y que sabemos que le apasiona su trabajo es una grandísima tranquilidad. Bien, ¿cuáles son los retos en la profesionalización, ¿no? Bien. El otro día estuve viendo un webinar que hablaban de un estudio de la UNAM. Me gustó muchísimo porque realmente estaba poniendo en evidencia la situación de los guías, ¿no? En ese país sobre todo, que es bastante vulnerable, ¿no? Así, bueno, pues en México tenemos Consectur, ¿no? Los guías culturales, ya saben, NON 08, después Naturaliza NON 09, que es un diplomado en 506 horas. Bien. Hay cursos que sirven para refrendar estas certificaciones, ¿no? Para esta renovación. No estoy diciendo nada nuevo. Después está Conocer, ¿no? Que son estándares de competencias laborales, ¿no? Revisando, y me pueden corregir si me equivoco, que podría ser, pero revisando bien qué formaciones hay para guías, realmente hay muy poco, o sea, hay muy poca cosa, ¿no? Son estándares de atención al visitante in situ, sí, ¿no? Pero algo muy sencillito, ¿no? Y las certificaciones o cursos son pues, de conocimientos básicos, ¿no? Pero pues, la realidad es que muchos de estos cursos que se dan o certificaciones no están al nivel de las tendencias del mercado, porque es importante estar siempre muy actualizado con las tendencias que se están moviendo, ¿no? Y aparte no hablan tampoco de esa parte para cubrirse bien legal y administrativamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues cuando contratamos guías, he de aclarar algo, nosotros no tenemos guías propios en plantilla, siempre todos los servicios que nosotros ofrecemos se contratan localmente y esto hace que haya una mayor derrama económica local, ¿no? Entonces también hemos visto mucho esto, ¿no? Con nuestros aliados locales, esta falta de que a lo mejor no tienen contratos, la parte administrativa la tienen bastante débil. Es un tema importante que es muy común, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la situación. En Latinoamérica la atención al visitante ha sido poco reconocida en realidad, ¿no? Entonces es difícil encontrar referencias que ayuden a esta actualización y profesionalización de los guías, porque no se considera una profesión como tal, ¿no? Es como un oficio, entonces eso hay que cambiarlo. Hay un estudio que encontré de Colombia, un estudio técnico sectorial, la guianza turística, que me pareció la verdad muy interesante y nosotros analizando un poco lo que nos pasa aquí en México, tiene muchísimo en común. Yo creo que se podría considerar, no vamos a decir todo Latinoamérica, pero sí es algo bastante común, ¿no? Entonces, lo he colocado aquí un poco para que vean, ¿no? En este estudio pues, se vieron principales debilidades de la guianza según los contratantes, ¿no?
pues a veces es falta de manejo de grupos, ¿no? O de ajustarse a las necesidades del cliente. Eso es un poco lo que les decía antes también, ¿no? Que a veces nosotros nos ha pasado a veces, ¿no? Hay guías que a lo mejor se aprenden todo de memoria y ya le doy mucho valor porque aprenderte todo eso de memoria no tiene que ser fácil para nada, ¿no? Pero el hecho de ir recitando todo eso de memoria y no personalizarlo y no adaptarlo a estas necesidades del cliente también puede ser un error, ¿no? Puede hacer que el viajero se aburra, ¿no? Que sienta, por ejemplo, me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Pero en un tour que hicimos que fue precioso en Chiapas, ¿no? En medio de la naturaleza, fue increíble, ¿no? Pero había un punto concretamente en el que había muchísimo mosco, ¿no? Muchísimo mosco, ¿no? Entonces justo nos paramos ahí y nos empezó a hablar no solamente de lo que teníamos del entorno, sino pues ahí se arrancó a hablar un poco de historias, de leyendas y tal, y estábamos todos sufriendo muchísimo, ¿no? Porque nos estaban comiendo los moscos, ¿no? Entonces es algo que el guía tiene que ver, tiene que darse cuenta, tiene que ser una persona muy perceptiva, o sea, que se dé cuenta de cómo está viviendo el cliente esa experiencia y saber, ok, no, pues aquí no es un lugar, bueno, pues vamos a este otro lugar, o vamos a la sombra. Muchos de ustedes lo saben, yo sé, ¿no? Pero no todos, entonces por eso lo menciono, porque sí es algo más común de lo que parece. A veces hay cierta falta de calidad en la información suministrada, ¿no? Sí pasa a veces que de repente uno tiene la información que estudió, la adapta un poco a su manera, ¿no? O de repente destaca cosas que no, o se distorsiona un poco la historia. Entonces eso también es muy importante, ¿no? Después, pues falta de conocimiento de protocolos, a veces sí pasa, ¿no? Que llegan a un lugar natural y demás, no conocen esos protocolos, entonces eso también resta un poco de seriedad y profesionalidad, ¿no? Y experiencia, a veces también pasa esto, aunque eso pues, se adquiere con el tiempo, ¿no? Y falta de capacitación, ¿no? En muchos casos. Ahora, vacíos operacionales. Bueno, pasa mucho, ¿no? Incumplimiento de expectativas del cliente, ¿no? Tanto a nivel de conocimientos académicos como en el conocimiento de lenguas extranjeras. A veces pues, pasa, esto salió en ese estudio. Proyección profesional y emprendimiento, ¿no? Un poco lo que mencionaba antes, muchos guías se centran casi exclusivamente en el ejercicio de su profesión sin participar en otros eslabones de la cadena de valor, ¿no? ¿Cómo se valora? Pero muchísimo, no se imaginan, cuando hay una situación en la que, por ejemplo, un guía chofer, ¿no? Que nosotros contratamos mucho, ¿no? De repente tiene que ir de un lugar a otro, ¿no? Que hace un circuito y va, o sea, nosotros, por ejemplo, facilitamos todo el itinerario, todos los números de teléfono, ¿no? Y esa persona se preocupa, ¿no? De llamar al siguiente lugar, de resolver si en ese lugar de repente no le contestan, pasa algo, ¿no? Que tenga esa, ¿no? esa capacidad, ¿no? De anticiparse y de preocuparse por toda esta cadena de valor. No se imaginan, es increíble, ¿no? Cuando se encuentra una persona así, es excepcional. No existe cultura de formación de empresa, ¿no? Falta un poco fortalecer esta implementación de nuevas tecnologías, estrategias de mercado y demás. Falta fortalecer un poco toda esa parte, sí. Legalidad en el servicio, pues sí, bueno, algunos guías se valen de terceras personas como apoyo. También hay cierta piratería, ¿no? Con venta de credenciales, esto es algo como un problemita que hay por ahí. Un artículo de Quintana Roo, por ejemplo, que leí, hablaba de pues, esta falta de sensibilidad y de conocimiento también para ser embajadores culturales. Como les decía, no solamente recitar lo que sabemos, sino tener esa sensibilidad y esa profundidad, ¿no? Y no manejarlo ya como un oficio, ¿no? O sea, se debe convertir en una profesión, que es lo que es, no es nada fácil ser guía. Entonces a esto hay que dar mucho valor. Temas de seguridad, por ejemplo, así, cosas que nosotros ya hemos visto como Totonal. Aspecto administrativo ya se los comenté. Y temas de seguridad también hay cierta debilidad, ¿no? Porque las certificaciones internacionales también exigen que se tengan protocolos, ya no solo ahora en COVID,
sino esto pues también se ha exigido antes, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de tal? ¿Tienes cubierto a qué hospitales les vas a llevar? ¿Tienes tu manual? ¿Tienes todas las alianzas locales necesarias? ¿Les obligas a llevar el cinturón? No sé, y muchos me dirán, no, es que no se puede obligar, sí, pero, por ejemplo, si fueran a otro país, si ese mismo visitante fuera a otro país, póngale a un país de Europa, tendrían que llevar, porque si no les multan, ¿no? Entonces, el tema de no nos atrevemos a pedirle al visitante llevar el cinturón de seguridad. Tenemos que hacerlo, ¿no? Es un tema de seguridad muy importante. Entonces, como eso, pues muchas cosas relacionadas, ¿no? Y ahora, en cuanto a interpretación, la Asociación Nacional de Interpretación de la NAI de Colorado tiene algunos programas de certificación. Hablo de interpretación del patrimonio, ya les pongo más en contexto porque nos dimos cuenta de qué importante es la interpretación del patrimonio. Y además es apasionante el tema. Y cuando hemos hablado de esto con muchos de ustedes, compañeros guías, les ha encantado y muchos nos han dicho, queremos saber más, ¿no? Porque de verdad es muy bonito, es muy profundo y te da muchísimas herramientas para poder implementar la sustentabilidad. Que eso también es un papel importantísimo del guía, ¿no? Cómo poder, si nosotros decimos que somos una operadora de turismo sostenible y después cuando llega el guía y hace las actividades, o sea, el visitante y hace las actividades, su guía no respeta esas cosas, por ejemplo, se ve que no está implementando eso que nosotros estamos rezando y que decimos que somos, entonces pues ya nos parte todo, ¿no? O sea, estamos siendo totalmente incoherentes. Entonces es muy importante estar todos en la misma línea en ese sentido, ¿no? La sensibilización, sin reñir, ¿no? Sino que sea de una forma como mucho más amena y tal, pero sensibilizar de lo que están viendo y hacerles pensar, ¿no? Y mucho la interpretación del patrimonio lo que hace es hacerles reflexionar, hacerles pensar y en cómo ellos tienen que llevarse algo a casa, ¿no? Como que tiene que al final ser una actividad transformativa. Entonces empezamos a ver un poco qué es lo que había, qué asociaciones había, ¿no? A nivel interpretación del patrimonio. Nosotros somos miembros del PUC, Global Heritage Consortium, que están ahora mismo en Costa Rica. Ellos eran un cuerpo de la UNESCO y se independizaron. Están haciendo un súper buen trabajo, ¿no? Con todo el tema de la interpretación, están desarrollando proyectos también ahora en México y nosotros nos hemos aliado también para hacer algunas cosas. Y el primer paso es la certificación que ahora les comentaré. Tenemos en Europa la AIP, por ejemplo, que tiene varios cursos, pero no tiene certificaciones o estándares. Y en México está la Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio, o sea, sí tenemos, ¿no? Y entonces ellos están buscando resolver esta profesionalización también en la parte de interpretación, lo cual es genial, ¿no? Se puede hacer una gran mancuerna y son miembros del PUC, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo nació esta idea para crear una certificación oficial? ¿Vamos bien de momento? ¿No me estoy acelerando mucho? Alguien que me diga en audio. Porque no vas muy bien, vas muy bien. Sí, aquí estamos. Aquí estamos, muy bien. Perfecto. Me encanta todo. Muy bien, pues ¿cómo nació esta idea? Bien, insisto en este tema. Nosotros somos un grupo de personas que tenemos mucha experiencia también en el sector y que todos tenemos una ética súper alta. O sea, siempre hemos tratado de mejorar las cosas en aquellos destinos donde hemos llegado, ¿no? Y amamos así absolutamente México. La operadora es mexicana, por cierto. O sea, hay más mexicanos que extranjeros. Pero todos vamos a la una en ese sentido. Entonces, siempre hablamos de cómo podemos resolver este problema, ¿no? Cómo podemos ayudar o contribuir a esto, ¿no? Entonces, estuvimos manteniendo varias conversaciones sobre este tema con Lisbeth Infante de GESNAC, que ella también es auditora de Rainforest Alliance, con John Cole de PUC. Empezamos a hablar un poco de qué formas podemos contribuir a esta profesionalización, ¿no? Entonces, es una iniciativa que queríamos aterrizar, pero no sabíamos cómo, ¿no?
y se creó como un comité técnico y empezamos a hacer ciertas alianzas y vimos que empezamos a crear un estándar de competencias, que ahora les hablaré un poquito más al detalle sobre esto, donde las personas que se certifiquen en él pueden destacar su experiencia, ¿no? Que de eso se trata un estándar de una certificación de personas, ¿no? Pues destacan su experiencia en base a sus conocimientos, que eso es a través de un examen, ¿no? Desempeños, que es a través pues, de su hacer, ¿no? De una parte de práctica, y de los productos, ¿no? De las cosas que tienen que entregar para demostrar ciertas cosas, ¿no? Ya sea parte administrativa, ya sea parte de demostrar que tengo prácticas sostenibles, pues de esta forma, ¿no? Y así. Entonces, nos aliamos con una institución, porque esto solamente puede ser con una institución que esté acreditada. Y esta es una institución que está acreditada por la EMA, ¿no? Que se llama Compefer en México, y es la única que tiene certificaciones ISO, ¿no? Entonces hicimos toda esta certificación con una estructura ISO, y esto es muy importante, es una estructura internacional, ¿no? Todos los estándares que ahora los lees y dices, ¿qué es esto, no? O sea, porque es así, ¿no? Las certificaciones de ISO son así, ¿no? Tienen una estructura, pues, con cierta forma, ¿no? Que al principio lo lees y te parece enorme, pero después lo vas desglosando y vas aterrizando cada término, y realmente lo que se pide son cosas que pues muchos guías ya saben. Por eso también existen este tipo de certificaciones de personas, porque muchas personas a veces no tienen quizá un grado académico, pero tienen esos conocimientos y lo han hecho durante años, solamente lo tienen que demostrar. Entonces ahí se les reciben esta certificación, ¿no? Y entonces lo que se trata es de que sus conocimientos año con año sean vigentes y representen la realidad actual del sector. Entonces es única en su categoría, y lo que hicimos nosotros fue pues, ir identificando los puntos débiles que consideramos que necesitan refuerzo, ¿no? Es muy, muy importante que estas certificaciones sean validadas y tengan la forma legal y jurídica que debe cumplir una certificación. Entonces no es tan fácil tampoco crear una certificación, hacerla y demás. Tiene el objetivo de ayudar pues, a la profesionalización de guías, pero también ampliamos a anfitriones turísticos y personal de atención al visitante, que los pueblos también están súper abandonados, ¿no? Y son pues, una parte importantísima de la cadena de valor. Esto no es un sustituto de una formación, ¿eh? No es un sustituto por ejemplo, de la acreditación, de la certificación de Sectur. O sea, es un compromiso, es un complemento y es una certificación que te da ese reconocimiento, digamos, ¿no? Es una herramienta que te permite diferenciar a las personas que se destacan por alcanzar una mejor calidad en su competencia laboral, ¿no? Entonces, hay también ciertos requisitos de entrada, obviamente, ¿no? Pues es experiencia de 2 años en el sector turístico, pues ciertas horas de capacitación en cursos de turismo que tengan una antigüedad no menor a 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué es una certificación de personas? Bien. La certificación de personas es una herramienta que se creó para aportar confianza al mercado también, ¿no? Las autoridades o a los empleadores sobre la competencia de las personas para ejecutar ciertas actividades, ¿no? Lo que decíamos y lo que yo les decía al inicio, ¿no? Nosotros decíamos, pero si nosotros sabemos que somos una empresa con buenas prácticas, sostenible y demás, ¿qué tenemos que demostrar, no? Pero sí, tienes, porque estamos en el mercado, porque estamos recibiendo visitantes nacionales e internacionales, y entonces es una forma de darles confianza a ellos, ¿no? De decir, sí, soy profesional, sí hago estas cosas y voy en serio, ¿no? Y usted puede saber que si llega aquí conmigo y yo estoy certificado, puede recibir un súper servicio y además pues con todas esas características. Vamos a cuidar del medio ambiente, vamos a hacer una valoración especial de la cultura, y etcétera, ¿no? Entonces, para poder lograr confianza en estos esquemas de certificación de personas, se lleva a cabo
un proceso, ¿no? Y este es un proceso que es aceptado globalmente, que es de evaluación y reevaluaciones periódicas, ¿no? O sea, es una certificación que dura 3 años y se van haciendo reevaluaciones anualmente, pues para asegurarnos de que están al día en el sector y que pues, siguen teniendo todas esas competencias, ¿no? Y pues, esto está descrito en esta norma internacional de la ISO, ¿no? El estándar refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para realizar un trabajo efectivo y de calidad, ¿no? Y ayuda a cultivar y construir una imagen más profesional. Se abren muchas más oportunidades, obviamente, ¿no? en el mercado de trabajo global y pues es una herramienta comprobada para dotar de una información mucho más transparente y mucho más equilibrada a los mercados de servicios profesionales, ¿no? Entonces, estos profesionales, sabiendo que tienes ciertas certificaciones, ¿no? Una certificación de personas, pueden tomar ya una elección más informada, ¿no? y pues basada en la competencia. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las diferencias, y aquí para que lo tengamos todo bien claro, ¿no? Entre un distintivo, un reconocimiento y una certificación, ¿no? Ahora, un distintivo, ¿no? Es cuando un organismo público distingue a una persona o una organización por garantizar la mejora continua y la calidad de estos servicios, ¿no? Por ejemplo, el distintivo S, ¿no? El M, nosotros también tenemos el distintivo S, pero lo tenemos porque nos vino, pues, digamos, en asociación a que teníamos Rainforest Alliance, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se distingue, pero bueno, es sin más, ¿no? Un reconocimiento es un premio, digamos, que puede otorgar cualquier organización, ¿no? No es una organización que tenga que estar, pues, tenga que tener ninguna acreditación y demás, ¿no? Yo puedo ahora, como Totonal, crear un reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Y reconozco el esfuerzo de personas, instituciones, por que tengan ciertas características o rasgos, ¿no? Ahora bien, una certificación ya es otra historia, ¿no? Es un procedimiento y está destinado a que un organismo independiente y autorizado, ¿no? Legalmente pueda validar y dictaminar esta calidad del sistema aplicado por una organización, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones que han sido aquí designadas para poder certificar tienen todas el procedimiento que sigan para hacer esta certificación tiene que estar validado, ¿no? Y tiene que estar pues, por esta institución. Entonces se parte y se verifica si la misma cumple o no lo dispuesto por un determinado referencial o un modelo de calidad. ¿Okay? Entonces, cuando en algunas ocasiones se ha hablado de esta certificación, a menudo se ha confundido con un curso, ¿no? No es un curso, el curso es lo que previamente puedes hacer para asegurarte que vas a aprobar esta certificación. Pero una certificación es un examen, ¿no? Digamos, que tiene tú tienes un estándar completo, ¿no? Que tienes que digamos, revisar, estudiarte, asegurarte que tú lo cumples completamente y entonces al final pasas por todo este proceso de examinación que ahora explicaré un poquito más y al final pues si eres apto pues ya pasas, ¿no? Los requerimientos para crear y operar un estándar certificado, bueno, tenemos el organismo certificador, ¿no? Que es lo que les comentaba, pues un organismo acreditado por una entidad autorizada, en México es la EMA, ¿no? La Entidad Mexicana de Acreditación. EMA tiene que acreditar a este organismo, ¿no? Para que tenga la facultad de emitir estos certificados, ¿no? Si la examinación cumplió con los lineamientos. Entonces, este organismo acreditado es Compecer en México, el que tiene las certificaciones con estándares de ISO, ¿no? Se necesita una entidad examinadora, ¿no? Que son los profesionales que realizan este proceso de alineación y examinación de personas certificados como examinadores de competencia de las personas. Yo, por ejemplo, soy examinadora, pero no soy única, no soy la única, ¿no? Somos varias personas que pueden hacer esta examinación. Y estas entidades somos GESNAC y Totonal y GESNAC, somos
las que hemos llevado a cabo todo este proceso. Después hay un comité técnico, ¿no?, que funda este estándar y está conformado por, pues, el organismo certificador, por la entidad examinadora y después diferentes profesionales del sector, porque es muy importante validar todo este contenido, todo el contenido de este estándar ha sido validado paso por paso por este comité técnico, ¿no? Y finalmente se necesita una prueba piloto, pues, para testear la viabilidad del estándar y asegurarnos de que se puede aprobar, ¿no? Que no es imposible aprobarlo, porque, pues, la verdad no es algo tan sencillo, pero sí se puede conseguir. Y obviamente tiene sus exigencias porque el mercado tiene esas exigencias, ¿no? Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista y también de guías que han formado parte del comité, diferentes profesionales, pues se fue creando esta certificación. Entonces, ¿qué se hizo en el proceso de creación? Se puso sobre la mesa las necesidades del sector, se definió el público objetivo, ¿no?, los diferentes tipos de guías, no solamente guías en general, ¿no? Tenemos, cada tipo de guía puede escoger, ¿no?, su parte. Pues yo soy guía de naturaleza y aventura, yo soy guía más cultural, yo soy un guía que trabaja para una operadora, ¿no? Entonces tenemos como ciertas distinciones. Acordamos estos pilares principales sobre los que se basará la certificación. Les hablaba antes de identificar esos puntos débiles, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos débiles? Vimos que eran sostenibilidad, ¿no?, sustentabilidad, calidad en el servicio e interpretación del patrimonio. Entonces decidimos, ¿no?, y al final sacamos esta conclusión de que tendría estos tres principales pilares esta certificación, ¿no? La persona que pase esta certificación va a demostrar que tiene estos conocimientos y que los puede implementar, porque aquí vamos mucho a la implementación, no estamos solo hablando de un título que nunca uses, sino algo real, ¿no?, que tú puedes implementar en campo. También definimos qué momentos del servicio debe cubrir este estándar, ¿no?, que es desde el conocimiento, ¿no?, la parte previa de cómo tienes que presentar tu producto, después a la contratación, cuando alguien te contrata un servicio, qué es lo que se espera que tengas cuando estás contratando un servicio, y ya la parte de ejecución, o sea, cuando ya estás en el tour en sí, ¿no? Durante el tour, qué es lo que tiene que ir pasando, cómo te tienes que preparar, de qué te tienes que asegurar y cómo tienes que hacer también tu cierre, ¿no? Y pues fuimos creando este contenido según estas distintas pruebas que recibirá el individuo, que es lo que les decía, ¿no? Un examen de conocimientos escrito, una demostración verbal, ¿no?, de cómo tú haces el tour y demuestras que estás cumpliendo con todas y cada una de esas cosas del estándar. Son diferentes puntos, además el estándar tiene puntos críticos y esto como cualquier certificación en el mundo, ¿no? Hay ciertos puntos que son críticos, que los tienes que hacer sí o sí, y hay otros que, bueno, que son un poco menos importantes, por así decirlo, ¿no?, pero que si los haces, pues mucho mejor, ¿no?, porque te dará más puntos. Entonces, todo este proceso más o menos llevó un año, algo más de un año. Sacamos una prueba piloto, ¿no?, se hizo esta convocatoria. Hicimos pruebas pilotos en Cancún y en Ciudad de México. Se les hizo una alineación a los candidatos, ¿no? Esta alineación siempre se hace antes de entrar al examen, se les explica qué es lo que va a pasar en ese momento, ¿no?, qué es lo que va a pasar en ese examen, qué tendrán que hacer, aclarar dudas, ¿no? Se hace todo ese proceso, se hizo toda esa examinación, revisando pues, los entregables, viendo bien el sistema, porque todo se hace a través de un sistema que tiene que funcionar, todos los exámenes. Entonces, todo eso en ese momento pasa a esta entidad que les comento, ¿no?, que en ese momento están viendo si tú estás haciendo bien tu proceso y van revisando todo lo que haces y entonces pues así nos aseguramos que las cosas se están haciendo bien, ¿no?, básicamente. Y bueno, y también pues bueno, todas estas impresiones de los candidatos, estuvimos observando muchísimo pues qué estaba pasando y no, pues llegaban con muchos nervios, no sabían bien, nunca habían pasado la mayoría un proceso de certificación. Entonces, bueno, fue un proceso muy interesante y entonces ahí vimos, también hicimos algunos ajustes a partir de ahí.
pudimos identificar muy bien en qué partes se necesitaba refuerzo, ¿no? Entonces, de ahí creamos un curso después, porque nos dimos cuenta de que un curso, la verdad es que sí puede servir muchísimo para pasar esta examinación, ¿no? Tuvimos aproximadamente un 70% de éxito, que la verdad es que está muy bien, pero obviamente quisiéramos que hubiera más, ¿no? Entonces, estamos ahora en este proceso de crear estos cursos. Entonces, el proceso de examinación se lleva a cabo por una persona certificada y acreditada para llevar este proceso, y antes de emitir el certificado se realiza toda una revisión técnica por la empresa certificadora para garantizar esta objetividad y calidad en el proceso. ¿Okay? Entonces, eso es muy delicado, es un tema que sí se toma muy, 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 muy en serio. Entonces, bueno, pues eso. Fuimos detectando un poco pues, cómo iba, cómo se sentían los guías y, bueno, finalmente bastante contentos. La verdad es que fue bastante bien. Siguientes pasos, bueno, pues son un análisis de todos estos exámenes, identificar estas áreas, como ya les he comentado, y estamos en ese momento ahora de crear contenidos y hacerlos muy simples, tratar de hacerlos muy aterrizados para estas capacitaciones, ¿no? Que reforzarán esos huecos que encontramos. Y bueno, pues crear una estrategia también pues, para preparar bien a los candidatos para el examen, lanzarlo ya oficialmente en septiembre y pues, bueno, estar abierta a profesionales que trabajan en el turismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ganamos? Me preguntaban el otro día. No, lo que ganamos nosotros es tener de verdad una cadena de valor bien, bien, bien preparada. O sea, a nosotros nos importa mucho esta parte. Obviamente, sacarse una certificación tiene cierto costo porque sacar todos los examinadores, la emisión de la certificación, o sea, son muchos procesos administrativos, pero realmente sí se ha tratado o sea, se ha hecho esto siempre, siempre con ese enfoque para poder contribuir a esta profesionalización y para poder ayudar. Es un aporte, ¿no? Es un aporte y es por nuestra parte ha sido un esfuerzo muy grande pues, para tratar de que de verdad sirva, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Quedo abierta a preguntas. Ahí tienen algunos datos de nuestras redes, Facebook, Instagram y demás. Y bueno, pues quedo ahí abierta a preguntas. Claro que sí, Sonia. Efectivamente tenemos varias inquietudes de mis colegas. Número uno, agradecerte la información. La verdad nos has puesto en un contexto que nosotros desde Agiturmex siempre hemos estado muy conscientes que precisamente la Asociación de Guías Certificados de México es por eso que tiene ese nombre. Luego a veces se piensa que Asociación de Guías Certificados de México es porque tienes acreditación. También va, por supuesto, con el tema de la acreditación. Pero precisamente es como un futuro de que los guías se vean a futuro como profesionales del turismo certificados, además de acreditados, que seamos profesionales del turismo certificados. En este caso, por ejemplo, como hablaba por aquí mis colegas, del tema de que forma parte para lograr este ISO, que es el tema de interpretación del patrimonio. Hemos tenido ya acercamientos gracias que tenemos a una gran profesional en nuestras propias filas de Agiturmex, que es María Elena Muriel, quien ya nos ha puesto al tanto sobre este tema, y también ella tiene para la certificación de esta parte de la interpretación, pero en general, este distintivo que tú nos estás manejando, de verdad genera en mí una gran inquietud y yo tengo toda la ilusión de algún día tenerlo. Y bueno, como yo, hay varios compañeros. Aquí nos pregunta Melchor Delgado desde el Perú, que si es como obtener un ISO personal. Digamos, es una certificación personal, es un estándar certificación de personas, pero no es un ISO. No es decir, tengo un ISO, no sé qué. No, es una certificación con estándar ISO, o sea, que tiene toda la estructura y todo el estándar de ISO. Pero es una certificación que está validada aquí, porque eso tiene que ser por país.
Ah, ¿ok? ok. Sí, fíjate que aquí mi compañero Mel dice, pues él, por supuesto, es uno de los, para mí, de los mejores guías, no solo del Perú, sino del mundo, y no porque sea mi amigo, pero él me comenta que a nivel internacional, ¿en dónde se puede conseguir esa certificación? Bueno, pues ya te dejo esa pregunta que creo que ya le respondiste, porque dice que también le interesa. También por aquí hay otra pregunta. Déjame Solo ver. mencionar una cosa, estamos en conversaciones porque como también nos asesoró mucho y la parte de interpretación, el PUB, y estamos también hablando a nivel Latinoamérica, sí se puede tratar de crear los homologados en diferentes países. Porque al tener esta base ISO es mucho más sencillo, ¿no? Es encontrar quién puede realmente validarlo legalmente en esos lugares. Claro, claro. Y aquí lo lindo, mis queridos colegas, amigos guías de Asociación de Guías Certificados de México, es que ya está para México y que ya está adaptado para nuestro país y que de verdad siento yo que no podemos dejarlo pasar, que tenemos que de verdad ponernos las pilas, buscar ante las nuevas tendencias del turismo que nos manifestaba la maestra, pues buscar la manera, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Bueno, nos preguntaba, yo veo mucho interés. Dice que si pueden tener la presentación, me pregunta Alex Radilla de Acapulco. Claro. Sí, bueno, por ahí Sony me la mandará y yo se las mando quien me la pida por inbox, ¿va? Tenemos también otra pregunta a nivel internacional. Bueno, ese ya, perdón. Lo demás, amigas, son felicitaciones y desde Paraguay. Dicen que también ellos están trabajando en eso. Ay, perdón. Hay alguien que pregunta que cuánto cuesta, así directo. Estamos viendo eso, estamos tratando de que sea como que cubra los costos, digamos, pero que sea algo que no es como una certificación de empresas. Por ahí he leído así de que lo pagaría a nivel operadora. No tiene nada que ver. La certificación que una operadora se puede sacar, que tiene un costo muchísimo mayor que una certificación de personas, ¿no? Entonces, Okay. sí, o sea, será un costo muchísimo más asequible y después podemos ir viendo formas. No lo tengo aún, ¿eh? Cuando lo tenga, sí, por Okay. supuesto, lo anunciaremos y también veremos formas, ¿no?, de personas que tengan muchísimo interés, a ver si podemos crear alianzas, si se pueden, no sé, crear algunas becas, eso lo iremos viendo. Hay otra persona que me pregunta que en la Ciudad de México, ¿en dónde se puede certificar? Este es un Lo proyecto. vamos, uno de los retos fuertes es que vamos a tratar hacerlo virtual para que personas de diferentes estados puedan certificarse. Entonces tenemos que preparar súper bien a los guías, ¿no? Nos tenemos que asegurar. Y también estamos viendo a ver si nos da tiempo, por ejemplo, para el próximo Congreso de Guías, que quizá podría ser una opción, ¿no? Pero bueno, eso, hay mucho que hablar aún, Sí, pero claro. sí, son personas de todo México. Y me pregunta un colega, Andrés Orozco, de aquí de Morelia, que si él como guía se puede certificar de manera como guía independiente. Sí, claro. No, es que no se tienen ellos que unir a Totonal para hacer esto, nada que ver, ¿eh? Ok. Los guías se certifican de forma independiente. Lo que nosotros queremos es que ellos tengan acceso al mercado también de forma independiente, sin Claro. tener dependencia ni de nosotros ni de nadie, ¿no? Y nosotros tratar de ayudarles a tener ese acceso al mercado de alguna forma. Estamos creando estrategias, pero eso es lo que queremos, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querida Sony. Hasta el momento son las preguntas que podemos detectar aquí y desde luego varios compañeros están pidiendo que si se les puede hacer llegar esta información. Ya, como les digo, a quien esté más profundamente interesado, por favor, escriban a mi correo. Sony me la enviará y se las hago llegar con mucho gusto. El correo de Agiturmex es este que estoy poniendo en el chat. Les encargo mucho que por favor con toda confianza se acerquen para solicitar esta información y la tengan de primera mano. Ahí vienen los datos de nuestra instructora. Y bueno, ya saben que en cuanto al tema de interpretación del patrimonio, nos dará una charla a todos los que están aquí, a los que de verdad estén interesados también, la maestra María Elena Mulet. Y bueno, ¿alguna otra información, mi querida Sony, que tú quieras agregar? Quiero agradecer, número uno, a tu gran sensibilidad por los guías de turismo, que desde que te conozco has sido una aliada nuestra
y has trabajado con nosotros como expositora también en el Congreso, y ahora esto para mí se me hace novedoso, se me hace algo que, bueno, novedoso sí y no, porque ya teníamos varios años con varios colegas de la asociación que pensábamos precisamente eso. Este tema de, no sé si viste el estudio que hizo el maestro Abeleira con la Universidad Nacional Autónoma de México, cómo ha subido el nivel de profesional del guía. Y bueno, número uno, agradecer a la mesa directiva de Agiturmex que me ha acompañado en esta mañana, agradecer también a los presidentes de asociaciones del país, de diferentes estados y destinos turísticos de la República, que han estado con nosotros en esta mañana. Por supuesto, Dani, a mi amiga Diana Palomino, que siempre está también a mi lado haciendo los carteles. Espero que te haya gustado el cartel que hizo la licenciada Diana Palomino, Sony. Y pues no me queda más que agradecerte, Sonia, de nuevo, toda tu atención que has tenido para nosotros. Espero por correo nos mandes esa información tan importante, tan interesante para el database del guía, y yo la compartiré con ustedes. Por ahí puse ya mi correo para los que la requieran y la necesiten. Basta también que si no tienes el correo me escribas por Facebook, me escribas por WhatsApp. Ya sabes que siempre estoy atenta a tus mensajes, mis queridos colegas. La otra cosa, que tengo un anuncio parroquial, Sony, pues si me permites, maestra, tenemos un anuncio para el día de mañana, miércoles. ¿Es correcto, Diana? Sácame de mi error si no. Mañana miércoles a las 6 de la tarde tenemos un súper banquete que se trata nada más y nada menos de la metalurgia prehispánica en todo Mesoamérica, que será presentada por el doctor Punzo, el maestro Punzo, que ya lo conocen muchos colegas. Es un arqueólogo que siempre con nuevas investigaciones, y acaba precisamente de generar este estudio, lo acaba de presentar en Estados Unidos y lo quiere compartir con los guías de turistas. Así que chicos, mañana a las 6, por aquí les comparto el link a través del Facebook, a través de los WhatsApp, de los grupos de WhatsApp que tenemos, que son como 30. Pero bueno, muchas gracias, Sony. Y si algún otro comentario de tu parte. ¿Algún otro comentario? No, solamente mencionar que sí sabemos que hay muchos guías profesionales, por supuesto. O sea, esto de lo que se trata es que ellos puedan tener más visibilidad, pues, ¿sabes? Porque muchas personas ya hacen esto hace muchos años. O sea, tener esto básicamente les daría ese reconocimiento. Entonces, bueno, gracias, muchísimas gracias a ustedes. O sea, nosotros, los guías son para nosotros súper importantes, son los protagonistas y nos ayudan un montón. Así que sin ustedes no seríamos nada. Gracias por toda su labor. Muchas gracias, Sony. De verdad confortan nuestro corazón, porque en muchas ocasiones el guía, acabo de tener una reunión con los guías de Latinoamérica hace un par de días, o 3, 4 días, donde en todos los países, todos nos sentimos como el patito feo del sector turístico. Algunas autoridades y gente que nos lo ha hecho sentir así, pero nosotros sabemos que no es así, que los guías somos personas preparadas, inteligentes, entregadas, apasionadas por el turismo, pero a la vez de apasionadas que estamos en una constante capacitación. Bueno, muchas gracias, chicos, gracias por haber estado. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Cuídense. Un abrazo virtual. Chao. Igualmente.